Profesor, buenas noches. Mi nombre es Denis Rodrigo Llanos Luque. Soy estudiante de la carrera de Derecho, estoy en tercer ciclo. El curso desarrollado en este semestre, Teoría del Acto Jurídico, y el tema de la tarea académica es el ensayo sobre la clasificación de los hechos jurídicos, la postura clásica y la postura moderna. Vamos a empezar, ¿no? Vamos a hablar primeramente que en el derecho civil en sí regula las relaciones entre personas, ¿no? Y protege sus derechos. En sí, y producen consecuencias jurídicas. Estas consecuencias surgen a partir de los llamados hechos jurídicos, que son acontecimientos capaces de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. En la doctrina ha desarrollado dos formas principales de clasificar estos hechos jurídicos, ¿no? La postura clásica los distingue según su origen, separándolos como hechos naturales y hechos humanos. Y después está la postura moderna, que los clasifica según la función jurídica que cumplen, diferenciando entre hechos jurídicos en sentido estricto, actos jurídicos y actos ilícitos. En el derecho civil peruano, la postura moderna resulta más adecuada, porque permite explicar mejor las nuevas realidades jurídicas, como la responsabilidad civil, contrataciones digitales y otros supuestos, ¿no? Que en la voluntad no es el único elemento relevante. Aunque en el Código Civil peruano no define expresamente los hechos jurídicos, bueno, no se expresan en sí definidamente, eh, se regula diversos acontecimientos que generan efectos legales, dejando que la doctrina y la jurisprudencia este, la tarea de desarrollar ese concepto, ¿no? En este sentido, en la casación número 526 de 2007 en Lima, de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, evidencia una interpretación moderna, al priorizar los efectos jurídicos en el acto sobre la manifestación de voluntad. Este ensayo sostiene que la postura moderna explica de manera más completa la clasificación de los hechos jurídicos en el ordenamiento peruano. Para demostrarlo se va a realizar una serie de exposiciones de conceptos, los cuales se va a detallar a continuación. Primero están los hechos, la importancia de los hechos jurídicos, ¿no? Dentro del derecho civil. En sí, los hechos jurídicos constituyen uno de los conceptos fundamentales del derecho civil, ya que son acontecimientos que originan, modifican y o extinguen derechos y obligaciones. Toda relación jurídica nace a partir de un hecho que el ordenamiento jurídico considera relevante, como el nacimiento de una persona y la celebración de un contrato, un accidente o el transcurso del tiempo propiamente dicho. En sí, no todos los hechos en la vida tienen relevancia jurídica, solo aquellos en que la ley atribuye consecuencias legales son considerados hechos jurídicos. En este sentido, el derecho no crea los hechos, sino que selecciona determinados acontecimientos de la realidad para otorgarles efectos jurídicos. Existe un debate entre la postura clásica, que clasifica según los hechos según su origen, y la postura moderna, ¿no? Que las clasifica según efectos jurídicos que los producen. En sí, la postura moderna resulta más adecuada para explicar las relaciones jurídicas actuales, ya que permiten comprender las situaciones como la responsabilidad civil objetiva, donde las consecuencias legales no dependen necesariamente de la voluntad de las personas. Podríamos decir que el estudio de los hechos jurídicos no debe limitarse a memorizar clasificaciones, sino a comprender su función dentro del sistema jurídico y su importancia para responder las nuevas realidades sociales y tecnológicas. Vamos a hablar de la postura clásica, ¿no? En los hechos jurídicos fue originada en el derecho francés del siglo XIX y los clasifican según su origen, ¿no? En hechos naturales y en hechos humanos. Los hechos naturales ocurren sin la intervención de la voluntad humana, como el nacimiento, la muerte o el transcurso del tiempo, mientras que los hechos humanos provienen de la conducta de las personas y se dividen en voluntarios e involuntarios.
Esta clasificación durante mucho tiempo fue una herramienta útil para explicar las relaciones jurídicas. Sin embargo, presenta, limitaciones, ¿no? Ya que existen situaciones en las que la voluntad no determina las consecuencias jurídicas, como en la responsabilidad civil por negligencia o en la responsabilidad por daños ocasionados por bienes de propiedad de una persona. A pesar de ello, la postura clásica mantiene un importante valor didáctico, pues facilita el aprendizaje inicial del derecho civil y permite comprender diversas instituciones jurídicas. No obstante, resulta insuficiente para explicar la complejidad de las relaciones jurídicas actuales, por lo que constituye principalmente un punto de partida para entender la evolución de la teoría de los hechos jurídicos. Luego está la postura moderna, que en sí surge como respuesta a las limitaciones de la teoría clásica y es desarrollada por juristas como Emilio Betti y Luis Ligi Ferri. Esta teoría propone que los hechos jurídicos deben clasificarse no como por su origen, sino por la función que cumplen dentro de un ordenamiento jurídico, es decir, por los efectos que la ley les atribuye. Desde un enfoque relevante, lo relevante no es el hecho, no es si el hecho proviene de la naturaleza o de la voluntad humana, sino de por qué el derecho le asigna consecuencias jurídicas. Esto explica situaciones como el incumplimiento contractual o la responsabilidad civil, donde los efectos legales no dependen en sí necesariamente de la intención del sujeto. La doctrina moderna distingue tres categorías, ¿no? El hecho jurídico en sentido estricto, los actos jurídicos y los actos ilícitos, ¿no? Que están regulados en el artículo 140 del Código Civil. En conclusión, podemos decir que esta postura ofrece una visión más completa y funcional del derecho civil, ¿no? Ya que se encuentra en los efectos jurídicos más que en la voluntad, fortaleciendo así la seguridad jurídica, siendo cada vez más adaptada por la jurisprudencia peruana. En sí, el Código Civil peruano del 1984 no regula de manera expresa los hechos jurídicos ni establece una clasificación específica, lo que no constituye tampoco un vacío legislativo, sino que es una opción que permite su desarrollo por la doctrina y la jurisprudencia, ¿no? A pesar de ello, el código contiene diversas normas que reflejan hechos jurídicos en distintos ámbitos. Uno de ellos puede ser el nacimiento y la muerte, que es en el artículo 1, que son hechos naturales que generan o extinguen personalidad jurídica. El artículo 140 regula el acto jurídico como la manifestación de voluntad destinada a producir efectos legales. Y en el artículo 1969 establece la responsabilidad civil por daño, incluso sin intención de haberlo causado. También el transcurso del tiempo influye en las instituciones como la prescripción adquisitiva o la prescripción extintiva, demostrando que ciertos derechos pueden modificarse o extinguirse sin la intervención de la voluntad. En conjunto, estas disposiciones muestran que el Código Civil peruano combina elementos de teoría clásica y moderna, ¿no? Aunque predomina una visión más funcional que atribuye efectos jurídicos a diversos acontecimientos. Por ello, la doctrina considera que la clasificación moderna es la más adecuada para interpretar el sistema civil del Perú actual. Hay un debate en sí entre la postura clásica y la moderna, ¿no? Las cuales no implica que una se elimine a la otra. En sí ambas han contribuido al desarrollo del derecho civil. Sin embargo, una discusión central es cuál ofrece mejores herramientas para interpretar la realidad jurídica actual. En sí la postura clásica es sencilla y didáctica, ¿no? Clasifica los hechos jurídicos en naturales y humanos. Facilita su comprensión y sigue siendo útil en instituciones como el nacimiento, ya. Pero la principal limitación es que se basa exactamente en la voluntad del sujeto y no explica en sí adecuadamente los casos en los que la ley atribuye consecuencias jurídicas ni independientemente de ella. En cambio, la postura moderna resulta más adecuada para el derecho civil contemporáneo porque se centra en la función jurídica del hecho y los efectos que la ley le asigna. Esto permite explicar fenómenos
complejos como la responsabilidad civil contractual y otros. Vamos ahora a identificar un caso, ¿no? En sí, vamos a plantear esto. Digamos que en un sismo provoca la caída de un poste de luz sobre un auto. Este auto, en el auto se logran causar daños materiales y también lesiones personales al conductor. A partir de este hecho nada más se puede identificar varios hechos más relevantes desde el derecho civil, ¿no? En primer lugar, el sismo es un hecho natural, consiste en un hecho jurídico en sentido estricto, ya que produce consecuencias legales como la configuración del caso fortuito y la fuerza mayor. Luego están los daños y lesiones, que generan efectos jurídicos y deben ser determinados para esclarecer responsabilidades e indemnizaciones. Luego también no es tampoco menos en sí en sí el auto tenga un seguro, que es un contrato celebrado previamente entre el propietario del vehículo y la aseguradora, siendo un acto jurídico que regula la cobertura de los daños. Finalmente también se ve la posibilidad de una responsabilidad municipal. ¿A qué me refiero, no? Que la falta de mantenimiento en la infraestructura pueda constituir un hecho jurídico relevante que podría generar una obligación a indemnizar también. Eso se puede evidenciar en este caso que un solo acontecimiento pueda producir efectos jurídicos, lo que respalda nuestra postura, ¿no? La postura moderna, ya que permite analizar los hechos según sus consecuencias jurídicas y no solo por su origen o la voluntad de sujetos involucrados. Si nos ponemos más críticos del caso anterior, este permite aplicar diversas normas del Código Civil. En el artículo 140 se regula el contrato de seguro como un acto jurídico basado en la manifestación de voluntad, ¿no? Para generar obligaciones. Me refiero al contrato del seguro. Después, en el artículo 1972, establece la exclusión de responsabilidad en casos de fuerza mayor, como un sismo, ¿no? Siempre que sea una causa exclusiva de daño. Pero si se demuestra que la negligencia en el mantenimiento del poste por parte de la municipalidad, en el artículo 1969 permite exigir una indemnización por responsabilidad civil también. Esto nos evidencia que el juez en su momento, da una investigación, deba valorar no solo el hecho ocurrido, sino también la fuerza, naturaleza jurídica y también las consecuencias que la ley le atribuye. Finalmente, podría sostenerse que la postura moderna es más útil en la práctica, ya que permite determinar con mayor precisión los efectos jurídicos aplicables en cada caso, a diferencia de la clasificación clásica, que es centrada solo en el origen y el hecho. Luego está la casación número 526-2007 de Lima. Esta casación analiza un caso en el que se constituyó una hipoteca, ¿no? Mediante un poder no válidamente otorgado, generando una controversia sobre si el acto debía ser nulo o ineficaz. La Corte Suprema distingue entre nulidad, que implica un defecto estructural del acto, e ineficacia, que se puede darse como un acto que no sea válido, pero no produzca efectos jurídicos en circunstancias externas. En este sentido, el artículo 161 del Código Civil establece que los actos realizados sin representación válida son ineficaces respecto del representado. Este criterio evidencia que no solo basta la existencia de una manifestación de voluntad para que un acto jurídico produzca efectos, sino que debe cumplirse los requisitos legales de representación y legitimación. En síntesis, esta casación refleja una interpretación moderna y funcional del derecho civil peruano, centrada en los efectos jurídicos del acto más que en su simple existencia formal. El estudio también de estos hechos no debe solo entenderse como una clasificación teórica, sino también como una herramienta esencial para poder comprender cómo el derecho regula acontecimientos de la vida cotidiana. Ante una postura clásica, fue útil sistematizar el derecho civil, pero
resulta limitada frente a la complejidad actual de las relaciones jurídicas. En este contexto contemporáneo, influido por la tecnología, la globalización y nuevas formas de interacción económica, muchas situaciones al respecto ya no pueden explicarse únicamente desde una voluntad humana. Por ello, la postura moderna es más adecuada, ya que centra el análisis en la función jurídica del hecho y en los efectos que le atribuye la ley. Bueno, la jurisprudencia peruana, especialmente en la aclaración anteriormente vista, confirma esta tendencia, ¿no? Al diferenciar entre la validez y ineficacia del acto jurídico, al priorizar los efectos jurídicos sobre la sola manifestación de voluntad, y asimismo la doctrina nacional ha contribuido a una interpretación más dinámica del Código Civil. En conclusión, el derecho civil debe equilibrar la seguridad jurídica y adaptación a los cambios sociales. El objetivo del estudio de los hechos jurídicos no solo es la clasificación, sino también desarrollar la capacidad de analizar críticamente la realidad, explicar también correctamente las normas en cada caso concreto. Al terminar todo este ensayo, podemos concluir que los hechos jurídicos constituyen una base del derecho civil, ¿no? Ya que de ellos nacen derechos, obligaciones y relaciones jurídicas. Aunque el Código Civil peruano no establece una clasificación expresa, tácita dentro de su código, regula los múltiples hechos jurídicos, ¿no? Provenientes de tanto de la naturaleza como de la conducta humana. La postura clásica sigue siendo útil como herramienta pedagógica para poder comprender el origen de las instituciones civiles, pero resulta limitada frente a la complejidad del derecho actual, ¿no? Como la responsabilidad objetiva y la contratación electrónica y nuevas formas de daño. En cambio, bueno, la postura moderna explica de forma más completa al centrarse en la función jurídica del hecho en los efectos que la ley le atribuye. Esto permite analizar mejor situaciones complejas, como se evidencia en caso práctico y también en la casación anteriormente vista, como donde se priorizan la eficacia del acto jurídico y el cumplimiento de los requisitos legales, ¿no? También podemos decir que ya en conclusión a todo esto, el derecho civil peruano requiere una visión funcional de todos los hechos jurídicos. La postura moderna, complementada a la clásica, permite una interpretación más adecuada a las realidades sociales y tecnológicas actuales, garantizando soluciones más justas e ineficaces. Bueno, eso es todo como profesor y referente a mi ensayo. Muchas gracias por su tiempo y me despido. Buenas noches.